Bienvenidos una vez más a su canal de noticias del Corazu Superíndice 3N, el lugar donde les contamos todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, y sobre todo, del amor. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo absolutamente espectacular porque hoy, prepúrense, porque vamos a hablar de una pareja que ha hecho suspirar a millones, una pareja que creemos que ya era historia, pero quizu ese no todo es tu perdido. Su lo adivinaron, vamos a hablar de Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin. Hande y Kerem. Juntos otra vez. Su copyright que muchos como yo quedaron destrozados cuando se confirmó Superíndice 3 su ruptura. Era como si un pedacito de la magia de Eda y Serkan, de Senú con Dieres y Salkam, se hubiera esfumado con ellos. Pero como dicen por ahí, donde hubo fuego cenizas quedan, ¿verdad? Y hoy vamos a explorar esas cenizas para ver si todavía hay una chispa capaz de reavivar la llama. Vamos a adentrarnos en lo que no te contaron, en los rumores, en las pistas, en todo lo que se ha estado cocinando a fuego lento en los últimos meses. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de intrigas y especulaciones, les quiero pedir un favor enorme. Si son tan fans de Hande y Kerem como nosotros, si quieren estar al tanto de todas las novedades y chismes jugosos, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les prometo que no se van a arrepentir. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas. Ahora su manos a la obra. La verdad es que desde su separación Superíndice 3N, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida amorosa. Hande ha estado enfocada en sus proyectos profesionales, consolidándose como una de las actrices turcas más importantes a nivel internacional. La hemos visto brillar en nuevas series, en campañas más menos publicitarias impresionantes, y siempre demostrando su talento y profesionalismo. Kerem, por su parte, también copyright N ha estado muy ocupado. Lo hemos visto explorando nuevos horizontes, incluso aventurándose en producciones internacionales. Parece que ambos estaban decididos a demostrar que su talento iba mucho más allá de Senú con Dieres y Salkam, y de su relación Superíndice 3N. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por mantener la distancia, los rumores de una posible reconciliación Superíndice 3N nunca han cesado por completo. Y es que, seamos honestos, la química entre ellos era innegable. ¿Recuerdan todas esas entrevistas donde se miraban con ojitos de enamorados? Esas sonrisas CU Superíndice 3 cómplices. Era evidente que había algo especial entre ellos. Y eso, mis queridos amigos, no se borra de la noche a la más menos Ana. Ahora bien, copyright es lo que ha reavivado las esperanzas de los fans en los últimos meses. Pues bien, AQ es donde entra en juego la información Superíndice 3N que no te contaron. Empecemos por las coincidencias. Esas más menos as casualidades que nos hacen pensar que el universo está conspirando para que dos personas se reencuentren. En las últimas semanas, tanto Hande como Kerem han sido vistos en los mismos lugares, aunque no necesariamente al mismo tiempo. Por ejemplo, ambos han visitado el mismo restaurante en Estambul con pocos días de diferencia. También copyright N han sido vistos en el mismo gimnasio, aunque entrenando en horarios distintos. ¿Simple coincidencia? Quizu ese. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Pero eso no es todo. Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de rumores y especulaciones. Los fans observadores han notado que tanto Hande como Kerem han estado dando me gusta a publicaciones relacionadas con el otro, aunque de manera muy discreta. También copyright N han intercambiado algunos comentarios sutiles en sus respectivas cuentas de Instagram, mensajes que podrán interpretarse como indirectas o incluso como más menos os coqueteos. Ojo al piojo. Que las redes sociales no mienten, chismosos. Y aquí viene la parte jugosa. Según fuentes cercanas a la pareja, Hande y Kerem han estado manteniendo conversaciones Superíndice 3 en secreto durante los últimos meses. Al parecer, ambos se han dado cuenta de que se extraen más menos a mucho y que aún tienen sentimientos el uno por el otro. Estas conversaciones, dicen, han sido muy profundas y sinceras, donde han podido hablar de todo lo que salió Superíndice 3 mal en el pasado y de CU Superíndice 3 mo podrán hacer las cosas diferentes en el futuro. Uy, AQ huele a reconciliación Superíndice 3N. Otra fuente que prefirió Superíndice 3 mantenerse en el anonimato, nos contó Superíndice 3 que Hande y Kerem incluso han tenido algunas citas secretas.
Al parecer, se han reunido en lugares discretos, lejos de las CU, maras y de los paparazzi, para poder pasar tiempo juntos sin ser molestados. Estas citas, dicen, han sido muy románticas y llenas de nostalgia. ¡Ay, el amor, el amor! Copyright bonito es cuando se reencuentra. Imagúnense la escena, mis chismosos, la luz tenue de las velas, las miradas que lo dicen todo, los recuerdos que afloran. ¡Ay, me emociono! Pero, ojo, no todo es color de rosa. También copyright N hay quienes aseguran que la reconciliación superíndice 3N no es tan inminente como parece. Algunos dicen que Ande y Kerem N simplemente siendo amigos y que no hay ninguna intención superíndice 3N de retomar su relación superíndice 3N amorosa. Otros afirman que ambos N saliendo con otras personas y que los rumores de reconciliación superíndice 3N son solo eso, rumores. Copyright Confusiu superíndice 3N. Ya no sabemos copyright creer. La verdad es que al final, nadie sabe con certeza lo que pasando entre Ande y Kerem. Solo ellos dos conocen la verdad. Pero como fans podemos seguir más menos ando y esperando lo mejor. Podemos seguir analizando cada pista, cada coincidencia, cada rumor, con la esperanza de que al buen Edua veamos a Ande y Kerem juntos otra vez, felices y enamorados que nunca. La esperanza es lo último que se pierde, mis chismosos. Lo que es cierto es que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en la magia de los cuentos de hadas, y en la posibilidad de que dos personas destinadas a estar juntas puedan superar cualquier obstáculo. Y vaya que nos hicieron creer. Eda y Serkan viven en nuestros corazones. Y hablando de obstáculos, no podemos olvidar la presión superíndice 3N medio, tica a la que estuvieron sometidos durante su relación superíndice 3N. Los paparazzi los seguían a todas partes, los fans los acosaban en las redes sociales, y los medios de comunicación superíndice 3N analizaban cada uno de sus movimientos. Todo esto sin duda, debió superíndice 3 ser muy difícil de manejar y pudo haber contribuido a su ruptura. ¿Pobrecitos? Vivir no es fácil. Por eso si realmente hay una posibilidad de reconciliación superíndice 3N, es importante que Ande y Kerem puedan manejarla de manera discreta y privada, lejos de las miradas indiscretas. Necesitan tiempo y espacio para reconectar, para reconstruir su relación superíndice 3N, y para decidir si realmente quieren volver a estar juntos. Que se tomen su tiempo. Que lo hagan con calma. Lo importante es que sean felices. En definitiva, la historia de Ande y Kerem es un culebro superíndice 3N turco en la vida real, lleno de amor, pasión superíndice 3N, drama y misterio. Y nosotros como buenos espectadores, estamos ansiosos por saber CU superíndice 3 terminaru esta historia. ¿Habrá un final feliz? ¿O será un final triste? Solo el tiempo lo dirá. Copyright intriga. No puedo esperar para saber el final. ** profundizando en la ruptura y los posibles motivos ***. Pero volvamos un poco a True S. Para entender mejor esta posible reconciliación superíndice 3N, tenemos que recordar los rumores y las teorías que surgieron en torno a su ruptura. Muchos apuntaban a que la incompatibilidad de agendas fue un factor determinante. Tanto Ande como Kerem estaban en la cima de sus carreras, con proyectos que los llevaban a viajar constantemente y a dedicar largas horas al trabajo. Era difícil encontrar tiempo para compartir y para mantener viva la chispa del amor. Otro rumor que circuló superíndice 3 con fuerza fue el de los celos. Al parecer, Ande y Kerem tenían visiones diferentes sobre CU superíndice 3 manejar su relación superíndice 3N en el ojo público. Ande era muy reservada y prefería mantener su vida privada alejada de las CU maras, mientras que Kerem era muy abierto y espontáneo. Estas diferencias, al parecer, generaron algunas tensiones y malentendidos. También copyright N se habló superíndice 3 de la influencia de sus familias y amigos. Algunos decuan que no todos aprobaban su relación superíndice 3N y que esto generaba presión superíndice 3N adicional sobre la pareja. Las familias. A veces son un problema. Independientemente de los motivos reales de su ruptura, lo cierto es que ambos sufrieron mucho. Se les veo tristes y desanimados en las semanas posteriores a la confirmación superíndice 3N de la noticia. Pero como buenos profesionales, supieron sobreponerse y seguir adelante con sus vidas.
El impacto de Senú con diéresis al Capm, No podemos hablar de Ande y Kerem sin mencionar Senú con diéresis al Capm, la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama mundial y que unió superíndice 3 sus caminos. La química entre Eda y Serkan era tan evidente que muchos pensaban que su amor traspasaba la pantalla. Y, de hecho, así fue. Durante el rodaje de la serie, Ande y Kerem se enamoraron y comenzaron una relación superíndice 3N que hizo suspirar a millones de fans en todo el mundo. Senú con diéresis al Capm no solo fue un gran con diéresis copyright sito televisivo, sino que también copyright N se convirtió superíndice 3 en un fenú superíndice 3 menocultural. La serie fue traducida a múltiples idiomas y se emitió superíndice 3 en decenas de países, convirtiendo a Ande y Kerem en estrellas internacionales. Su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en un ejemplo a seguir para muchos superíndice 3 venes que son más menos avan con encontrar un amor tan puro y verdadero como el de Eda y Serkan. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad superó superíndice 3 a la ficción superíndice 3N. La presión superíndice 3N de la fama, las agendas apretadas y las diferencias personales terminaron por separar a Ande y Kerem. Analizando las coincidencias actuales Volviendo a la actualidad, es innegable que las coincidencias entre Ande y Kerem son cada vez más evidentes. No solo han sido vistos en los mismos lugares, sino que también copyright N han estado interactuando en redes sociales de una manera muy sutil pero significativa. Por ejemplo, hace unas semanas, Ande publicó superíndice 3 una foto en su cuenta de Instagram donde apareció luciendo un accesorio que casualmente, Kerem también copyright N ha utilizado en una de sus últimas campañas menosas publicitarias. Los fans no tardaron en notar la coincidencia y comenzaron a especular sobre si se trataba de un mensaje subliminal o simplemente de una casualidad. Otro detalle que no ha pasado desapercibido es el hecho de que ambos han comenzado a seguir a las mismas cuentas en Instagram, cuentas relacionadas con temas como la espiritualidad, el crecimiento personal y el mindfulness. Serú que N buscando juntos un nuevo camino en sus vidas. Y por supuesto, no podemos olvidar las declaraciones de algunas fuentes cercanas a la pareja, quienes aseguran que Ande y Kerem han estado manteniendo conversaciones teléfono superíndice 3 nicas en secreto durante los últimos meses y que incluso han tenido algunas citas discretas. Q copyright dicen los expertos en relaciones, Para tener una visión superíndice 3N objetiva de la situación superíndice 3N, hemos consultado a algunos expertos en relaciones, quienes nos han dado su opinión superíndice 3N sobre la posible reconciliación superíndice 3N entre Ande y Kerem. Las reconciliaciones son posibles, pero requieren de mucho trabajo y compromiso por parte de ambas personas, nos explica la psicosuperíndice 3 loga y terapeuta de parejas, doctora Ana Rodríguez. Es importante que hayan identificado los problemas que llevaron a la ruptura y que tu copyright N dispuestas a hacer cambios para evitar repetirlos en el futuro. La química es un factor importante en una relación superíndice 3N, pero no lo es todo, aún más menos a del code de relaciones, Juanpu copyright red. Es fundamental que también copyright N haya compatibilidad de valores, intereses y objetivos en la vida. Si Ande y Kerem comparten estos elementos, tienen muchas posibilidades de construir una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida y duradera. Conclusión superíndice 3N, un final abierto En definitiva, la historia de Ande y Kerem sigue siendo un misterio. No sabemos si realmente se reconciliaron, N o si seguiron, N caminos separados. Lo que sabemos es que su amor ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones y que seguiremos esperando lo mejor para ellos. Y ahora, para ir cerrando este vídeo lleno de chismes y especulaciones, quiero resumir brevemente lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, analizando las coincidencias, los mensajes en redes sociales y las informaciones de fuentes cercanas a la pareja. Hemos visto que hay motivos para la esperanza, pero también copyright N para la cautela. Al final, solo Ande y Kerem saben la verdad. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al hablar de esta pareja que nos tiene a todos en vilo. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Ande y Kerem deberán darse una segunda oportunidad? ¿Creen que realmente hay amor entre ellos?
Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y para finalizar, los invito una vez más a que le den me gusta a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos fans de Ande y Kerem, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Besos. Y que viva el chisme.